Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión revisaremos los temas de equilibrio físico y la revisión de diagramas temperatura-composición para el equilibrio líquido-vapor y también para el equilibrio líquido-líquido. ¿Ok? Sistemas binarios con solubilidad limitada. Bien, en cuanto al equilibrio líquido-vapor, la semana pasada estuvimos planteando el contacto de un líquido con su propio vapor, donde teníamos, al ser un sistema binario, 2 grados de libertad, de acuerdo a la regla de las fases de Gibbs, y hacíamos la distinción entre la fracción mol de líquido con la letra X y la fracción mol del vapor con Y, Y1 y Y2 para los dos componentes. Y empezamos a plantear estos 4 escenarios donde necesitamos encontrar temperaturas de burbuja, temperaturas de rocío, presión de burbuja y presión de rocío. Y para ello necesitamos establecer, al ser un sistema binario, solamente 2 variables. En este caso, la presión y la composición del líquido para la temperatura de burbuja, presión y composición del vapor para la temperatura de rocío, y se intercambian en presión de burbuja, temperatura y composición del líquido, y presión de rocío, temperatura y composición del vapor. Y para estudiar estos 4 escenarios, hicimos uso de este diagrama, donde distinguimos las zonas donde tenemos gas y líquido. Líquido lo observamos a altas presiones y bajas temperaturas, y el gas es observable a altas temperaturas y bajas presiones en general. ¿Okay? Recuerden que nosotros en un compuesto puro tenemos este diagrama del lado izquierdo, la línea de coexistencia líquido-vapor, que parte del punto triple y culmina en el punto crítico para ese compuesto puro. En el caso de mezclas multicomponente, esta línea se divide, esta línea de coexistencia se divide en 2 y se crean las curvas de los puntos de burbuja y los puntos de rocío. El punto de burbuja es la temperatura. Cada una de estas temperaturas tiene un punto de burbuja donde aparece la primer burbuja de vapor inmersa en el líquido. Y del otro lado tenemos los puntos de rocío, que son cuando aparece la primer gota de líquido. Bien, en una vaporización directa, por ejemplo, se parte desde 100% líquido. Al tocar a la temperatura de burbuja, aparece la primer gota de la primer burbuja de vapor, y conforme avanza la isobara, va aumentando la proporción del vapor con respecto al líquido. Por ejemplo, en este punto tenemos 90% de líquido, 10% vapor. En esta isopleta tendríamos 50% líquido, 50% vapor, y hasta llegar a la última gota de líquido, después de la cual tenemos solamente gas. En el caso de una condensación, hicimos este ejemplo, donde partimos de un gas, tocamos la línea de rocío y va aumentando la proporción del líquido con respecto al vapor, de acuerdo a estas isopletas, hasta cruzar la línea de los puntos de burbuja, donde desaparece la última traza de vapor. Bien, en su tarea
quedamos en estudiar la vaporización y condensación retrógrada, la cual debieron haber encontrado que es una vaporización en la cual sucede, por ejemplo, encima del punto crítico, ¿de acuerdo? En nuestro ejemplo anterior teníamos una vaporización por debajo del punto crítico, por ejemplo, esta línea verde es una vaporización directa, pero, por ejemplo, si empezamos en este líquido a esta presión, por aquí, y empezamos a aumentar la temperatura, si estamos por encima del punto crítico, la proporción del vapor va a llegar a un máximo y después va a empezar a disminuir. ¿Okay? Con eso tendríamos una vaporización retrógrada. A medida que aumenta la temperatura, primero crece la cantidad de vapor, llega a un máximo y después disminuye. ¿Ok? Así, en esta línea, a diferencia de la primera línea, esta vaporización normal, en la cual tenemos un punto de burbuja y un punto de rocío, en la vaporización retrógrada tenemos 2 puntos de burbuja. ¿Ok? Es decir, aparece la primera burbuja de vapor, llega a un máximo esa proporción de vapor y luego disminuye hasta desaparecer otra vez y resuelve en otra vez un líquido. ¿Ok? Esa es una vaporización retrógrada. Lo mismo sucede en una condensación retrógrada, ahora solo que a medida que aumenta la presión, por ejemplo, y después del punto crítico, en este diagrama no es tan claro, pero a medida que la presión aumenta, va a crecer la cantidad de líquido y después vuelve a disminuir hasta desaparecer totalmente. ¿Ok? Allí tendríamos una temperatura tal que es mayor de la temperatura crítica. ¿Ok? Así, tanto en vaporización como en condensación retrógradas, tenemos que estar por encima del punto crítico para observar la vaporización retrógrada. En este caso, vean esta vaporización, esta condensación retrógrada, por ejemplo, en esta temperatura, que debe pasar después del punto crítico, tenemos 2 puntos de rocío. Cuando aparece la primer gota de líquido, llega a un máximo y después vuelve a disminuir y desaparece en un segundo punto de rocío. Aquí no hay punto de burbuja. ¿De acuerdo? Bien. También hicimos uso de los diagramas temperatura-composición, donde debemos distinguir el compuesto más volátil, el cual generalmente está de este lado izquierdo, en este caso es agua, y el componente más volátil, lo dije al revés me parece, aquí el componente menos volátil es el agua, del lado izquierdo, que tiene un punto de ebullición, el punto de ebullición más alto de los dos compuestos, y de este lado izquierdo el metanol con el punto de ebullición más bajo de estos dos compuestos. ¿De acuerdo? Ahora, estos puntos representan la aparición de la primer burbuja de vapor en esta línea de burbuja. La parte de abajo, todos son puntos de burbuja en distintas composiciones de la mezcla binaria. Okay, estos son puntos de burbuja. Y de la parte superior son los puntos de rocío. Bien, veíamos que este tipo de diagramas se usa en las separaciones de dos compuestos.
por ejemplo, al plantear una destilación, necesitamos este tipo de diagramas para plantear la separación de esta mezcla binaria. Por ejemplo, si partimos de una mezcla 0.2 de metanol, es decir, 80% agua, la calentamos y tocamos la línea de los puntos de burbuja. Esa primera burbuja tendrá una composición que toca la línea de puntos de rocío. Es decir, esa primera burbuja tendrá 0.65 alrededor de 0.65 en fracción mol de metanol, es decir, enriquecimos esa pequeña burbuja. ¿Ok? Bien. Vean que si condensamos esa primera burbuja hasta este punto, es decir, enfriamos, y en esta composición volvemos a hacer si condensamos esta mezcla que tiene 0.6, ¿de acuerdo? Y la volvemos a calentar, toca a la línea de burbuja de nuevo, y entonces esa nueva burbuja va a estar aún más enriquecida de metanol, ¿ok? Casi 0.85, ¿de acuerdo? Y si la enfriamos, se condensa el metanol, ¿de acuerdo? Si volvemos a calentar hasta la línea de burbuja de nuevo, ahora esa primer burbuja que aparezca va a tener ahora esta composición de este lado, del lado todavía de los puntos de rocío, y va a tener una composición casi del 90% de metanol. ¿Ok? Así que partimos de una mezcla que tenía 0.2 de metanol, pero mediante condensaciones, primero calentamiento y después condensaciones sucesivas, obtuvimos 90% de metanol. ¿Ok? Cada una de estos pasos se llaman etapas y constituyen el principio de una destilación, las etapas de destilación. ¿Ok? Bien. En este caso, puede ser una destilación directa. Vean que no hay ningún sobresalto ni en las líneas de burbuja ni de rocío. ¿Ok? Y recuerden, aquí tenemos vapor. Si tenemos una mezcla a esta temperatura, todo va a ser vapor. Y si tenemos una mezcla de este lado, a estas temperaturas, todo va a ser líquido. Entre las líneas de burbuja y rocío tenemos mezclas de un líquido en contacto con su vapor. El líquido tendrá cierta composición y el vapor otra composición, las cuales están dadas por las líneas de burbuja y de rocío. Vamos a plantear esas composiciones mediante la llamada regla de la palanca. ¿Ok? Es decir, cómo sé cuál es la composición en el líquido y en el vapor si estoy dentro de la zona de dos fases. Bien, este diagrama nos va a servir para eso. Vean, tengo una composición inicial. Esta es una mezcla hexano-octano. ¿Ok? El octano tiene un mayor punto de ebullición. Acá está el C8. Y el hexano tiene un menor punto de ebullición. Bien, partamos de esta mezcla, punto 3 en hexano, y empezamos a calentar. ¿Ok? Vamos a pasar por la primera burbuja que tiene la composición del punto llamado punto C. Y seguimos calentando la mezcla, ¿ok? Así va a aumentar la proporción que hay entre el vapor y el líquido, ¿ok? Aumenta la temperatura, va a estar aumentando la proporción
entre la fase líquida y la fase vapor. Por ejemplo, en ese punto E, si ahí detenemos el calentamiento un momento, la mezcla en ese punto E estará formada por dos fases. Una líquida, representada por el punto D, de este lado. El líquido tiene esta composición. Y un vapor representado por este punto F, el cual tiene esa composición, la de esta coordenada. ¿De acuerdo? Enriquecida el vapor en hexano, el líquido enriquecido en octano. ¿Ok? La cantidad de cada fase está dada por la regla de la palanca. ¿De acuerdo? Esa regla de la palanca nos dice que la proporción de vapor a líquido, ¿ok?, es igual a un cociente, el cual en este caso es, para el vapor va a ser EAD. También se le llama regla inversa de la palanca. ¿Ok? Vean, el vapor, la cantidad de vapor que hay va a estar dada por este segmento E hacia D, por eso se le llama inversa, porque el vapor está dado por la distancia hacia la línea de burbuja. Y el líquido está dado por el segmento EAF. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, en el punto E, es decir, este cociente puede ser 1 si todo es vapor, o puede ser 0 si todo es líquido. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, veamos, del punto E al punto D, tenemos aproximadamente más o menos 0.12 de fracción mol. Así que en ese primer segmento ponemos 0.12, que es lo que mide en el diagrama en términos de fracción mol. Y ahora ustedes díganme cuánto mide el segmento EAF. Es decir, en el diagrama necesitamos conocer cuánto mide este segmento que nos define el denominador en esta regla de la palanca. En el chat pusieron dos comentarios de 0.3, sí, lo estamos viendo, gracias. Eric dice 0.3, Daniela 0.3. Ok, bien. Aproximadamente 0.3, un poco menos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo en 0.3 para completar esta regla de inversa de la palanca. Ok, una vez que conocemos cuánto miden esos segmentos, podemos conocer la proporción de vapor a líquido. ¿Cuánto vale este cociente? 0.12 entre 0.3. 0.4. Gracias, 0.4. Esa es la proporción del vapor al líquido. Es decir, aún tenemos
mayoritariamente un sistema. En la ampolleta sería más o menos así, donde el líquido ocupa 60% del sistema y el vapor ocupa el 40% del sistema. ¿Ok? 0.6. De acuerdo, así, en cada mezcla que tengamos a distinta temperatura o distinta composición, podemos encontrar cuál es la proporción del vapor y del líquido. Vean que si nos vamos acercando hacia la zona del vapor saturado, este segmento en F, o bueno, este va haciéndose cada vez más chiquito. Este de aquí abajo se va haciendo cada vez más pequeño. Y de este lado cada vez mayor. ¿Okay? Con lo que este cociente va a ser cada vez más cercano a 1. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos 0.2 entre 0.1. Con lo que cuando nos acerquemos al punto de rocío, cuando desaparezca la última gota de líquido, este BNL debe ser 1. ¿Ok? Donde tenemos solamente vapor. Bien, de nuevo este sistema no tiene sobresaltos. Es la línea de rocío y de burbuja desde el líquido 1 puro, que es el octano, hasta el líquido puro 2, que es el hexano, entre los dos puntos de ebullición. Y dentro de estas dos líneas tenemos mezclas líquido-vapor. Y podemos usar la regla inversa de la palanca para saber las proporciones en cada uno de los puntos de cada una de las mezclas binarias, cuánto ocupa el vapor y cuánto ocupa el líquido. Bien, hicimos también la anotación que podemos tener un sistema donde esas líneas de burbuja y de rocío no terminen en el segundo compuesto puro, sino que se intersecten antes. ¿Okay? Por ejemplo, en este sistema es agua-etanol. De este lado izquierdo está el punto de ebullición del agua. Y del lado derecho está el punto de ebullición del etanol. ¿Ok? Bien. Vean que al inicio, cuando tenemos poco contenido de etanol, observamos las líneas de vapor saturado. De este lado hay vapor, de este lado hay líquido. Toda esta zona es vapor y esta zona es líquida. ¿Okay? Y lo mismo, al aumentar la temperatura, tocamos la línea de puntos de burbuja, creando una primera burbuja con esta composición del lado derecho. Y hay mezclas, ¿no? Donde las composiciones están dadas por el toque con la línea de burbuja y la línea de rocío. Las proporciones de esa mezcla están dadas por la regla inversa de la palanca. Bien, ahora aquí vemos dos sets de datos. Los primeros que tienen guiones o puntos seguidos. Esos representan al sistema sin ninguna impureza, ¿de acuerdo? Solamente agua, etanol están representados por estos puntos tenues. ¿Okay? Y vean que la línea de rocío y de burbuja intersecta en una composición
¿de acuerdo? A la cual le llamamos composición azeotrópica. Es decir, que hierve todo el sistema como si fuera un compuesto puro, no como en los casos donde primero tenemos la primera burbuja, después una mezcla líquida y después la última gota. Aquí hierve como si fuera un líquido puro, ¿ok? Y forma una mezcla azeotrópica, ¿de acuerdo? Allí no podríamos, si hacemos una mezcla allí, no habría una separación entre el líquido y el vapor. Si tenemos el contacto líquido-vapor en esta línea, las composiciones del vapor y del líquido son las mismas. A diferencia de lo que tenemos en estas mezclas, donde sí distinguimos la línea de puntos de burbuja y la línea de puntos de rocío, allí el líquido y el vapor tienen composición distinta, pero en la composición azeotrópica, ambas fases tienen la misma composición. Bien, estos puntos son obtenidos a partir de un modelo, así que la parte derecha no está muy bien definida. En un momento la vamos a definir. Pero vean, en este caso, lo que se obtiene al ingresar un tercer componente, en este caso una sal, que se llama líquido iónico, esta sal provoca que se recorran las líneas de rocío y de vapor. ¿Okay? Se recorren ahora a temperaturas más elevadas, es decir, las mezclas van a hervir a temperaturas más elevadas. Y vean cómo de este lado izquierdo es claro que en punto 8 es donde tenemos esa composición azeotrópica, donde el agua y el etanol hierven como un compuesto puro. No hay distinción en composición de las fases que estamos formando. Y vean que en este lado derecho, al ingresar un tercer componente, se abre la línea tanto de rocío como de burbuja. Y vean que en punto 8 ya se recorrió el azeótropo. ¿Ok? Aquí en punto 8 ya distinguimos las líneas de rocío y de burbuja. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que si tenemos una mezcla de punto 8 en etanol, al calentarlo y llevarlo a esta nueva línea de burbuja, aquí sí podríamos tener una primera burbuja con una composición distinta de etanol, es decir, recorrerlo hasta esta zona derecha. ¿Okay? Lo que hicimos aquí al ingresar un tercer componente fue romper el azeótropo. ¿De acuerdo? Pasamos de una mezcla que no pudimos separar porque está en la mezcla azeotrópica, en punto 8, de este lado derecho, izquierdo. Pero al ingresar una impureza, en este caso una sal, no solo se recorren las curvas de burbuja y rocío, sino que también se recorre o se rompe el azeótropo en esta composición. ¿De acuerdo? En este caso sí podríamos hacer una separación, donde la primera burbuja tendrá un mayor contenido de etanol que el líquido, ¿ok? Algo que no pudimos hacer de este lado izquierdo. Bien, esta manera de destilar el etanol y el agua mediante la adición de este líquido iónico es una manera de romper el azeótropo. Vean que este artículo se llama destilación extractiva, ¿ok? Del etanol y el agua usando este líquido iónico. No es la única manera, de hecho esta es una manera más moderna de hacer este recorrimiento o desaparición del azeótropo. Lo más usual o lo que se usaba antes era usar otro compuesto líquido como el benceno o el ciclohexano, tolueno, hexano, es decir, algún hidrocarburo que también recorra
este azeótropo. ¿De acuerdo? Este sistema de etanol-agua es de los azeótropos más conocidos, pero hay sistemas con azeótropos más complicados. Este tipo de azeótropo, vean que está en este lado izquierdo, está en la parte baja de las temperaturas, por lo que decimos que es un azeótropo de ebullición mínima. ¿Ok? Si está el azeótropo de este lado, en las partes bajas, es un azeótropo de punto de ebullición mínimo. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente diapositiva vemos, estos son datos más experimentales. Aquí se ve mucho más claro que a esta presión, vean que en la gráfica anterior teníamos una presión distinta. Ok, así el azeótropo depende de la presión a la cual esté el sistema. ¿De acuerdo? Aquí el azeótropo a esta presión aparece a 95.6. ¿De acuerdo? Aquí también, al ingresar una impureza o un tercer compuesto, se recorrerían las líneas de vapor y de líquido y podríamos, digamos, romper este azeótropo. ¿De acuerdo? Y vean que aquí en este diagrama está ejemplificado las etapas de separación, las etapas de una destilación con sucesiones de calentamiento, condensación, calentamiento, condensación, ¿de acuerdo? Hasta obtener una concentración que partió de C1, baja en etanol, y mediante estas etapas obtuvimos una mezcla enriquecida en etanol. Okay, este es el principio de una destilación. ¿De acuerdo? Bien. Vean que estos diagramas en temperatura-composición son a presión constante, como hemos especificado. La presión es la misma en todo este experimento, pero podríamos hacer ahora un experimento donde tenemos diagramas presión, composición. Esto es a temperaturas constantes. ¿De acuerdo? Estos tres diagramas son diagramas presión contra composición, también es una mezcla binaria, pero ahora la temperatura es constante y estamos sometiendo a altas presiones al sistema. Ok, aquí en este caso tenemos una mezcla de etilbenzoato con etanol. Y vean, tenemos datos experimentales en la parte del líquido. Vean que a altas presiones tenemos el líquido y a bajas presiones es el vapor. ¿Okay? En los tres casos, altas presiones tenemos el líquido y bajas presiones el vapor. Vean que aquí en este sistema a baja temperatura, esta es la menor de las tres temperaturas, la parte del vapor ya casi no aparece. ¿De acuerdo? Bien, aquí están especificando que se hicieron experimentos en la línea de puntos de burbuja. Estos son los puntos de burbuja. Ahora están del lado superior. Y la línea de rocío se calculó con un modelo, ¿no? Este modelo que se llama NRTL, que toma en cuenta las interacciones entre los dos compuestos, soluto y solvente. ¿De acuerdo? En este caso, vean que los puntos de rocío están en la parte inferior y los puntos de burbuja son la parte superior.
En este caso, lo que vemos aquí es que este primer punto es la presión de vapor del compuesto, en este caso el compuesto 2. Esta es la presión de vapor de este compuesto. Y el último punto es la presión de vapor del compuesto que estamos monitoreando. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo, aquí también tenemos distinción de cuál es el compuesto más volátil y cuál es el compuesto menos volátil, pero ahora con las presiones de vapor. ¿Ok? El compuesto más volátil tiene mayor presión de vapor y el compuesto menos volátil tiene menor presión de vapor. ¿De acuerdo? Así, la utilidad de estos diagramas presión-composición es que podemos monitorear las presiones de vapor de las mezclas y de los compuestos puros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en los diagramas temperatura-composición podemos tomar como extremos, los extremos son los puntos de ebullición de los compuestos puros, y en los diagramas presión contra composición, los extremos son las presiones de vapor del compuesto puro. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, digamos que sí va a haber como una, pues como gran diferencia de las presiones de vapor de un compuesto a otro, digámoslo así. sí. Sí, en este caso, en kilopascales, vean como la diferencia, ¿no? De este lado, el compuesto 2, que no estamos monitoreando, es 1 menos X1. En este caso, el compuesto 2 es el etanol, que tiene una presión de vapor mucho más elevada que el etilbenzoato. ¿Ok? De hecho, creo que al ser 0, bueno, en general, el compuesto más volátil en estos diagramas va a estar del lado izquierdo. Bien, ahora veíamos que podemos modificar puntos de rocío y puntos de burbuja añadiendo un tercer compuesto, lo que modifica el arreglo molecular de la mezcla. ¿Ok? Ahora, todo lo que estuvimos platicando es el equilibrio líquido-vapor, y una de las aplicaciones es la destilación, ¿no? Siempre y cuando tengamos puntos de ebullición lo suficientemente dispares para que los puntos de burbuja y de rocío creen mezclas con uno de los dos en mayor proporción. Ahora vamos a pasar como última parte de esta sesión al diagrama de fases. También es un diagrama temperatura-composición, pero ahora estamos en el equilibrio líquido-líquido, ¿de acuerdo? Es decir, ahora tenemos un par, ambos líquidos, agua-butanol. Aquí tenemos la molécula del butanol, el cual es bajo en la solubilidad en agua. ¿Ok? ¿Cómo representamos esa baja solubilidad en estos diagramas? Bueno, lo que tenemos son experimentos donde tenemos frascos o viales o tubos con esta composición global. Vamos aumentando el contenido de butanol, ¿de acuerdo? Y vean que dentro de este domo tenemos una región de dos fases, lo que observaríamos si preparamos, por ejemplo, una
solución 0.35 en fracción mol de butanol, siguiendo esta línea roja, va a estar en dos fases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos detenemos aquí en más o menos 70 grados Celsius, esta mezcla a esta temperatura va a separar en dos fases. ¿Ok? Una de las fases va a tener esta composición, es decir, rica en butanol, y la otra fase va a tener también esta composición del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Parecido a lo que hacíamos con las líneas de burbuja y de rocío para calcular las composiciones. En este caso son dos líquidos que están ocupando un sistema en dos fases. Es decir, si tenemos aquí una representación del tubito o del frasco, tenemos un líquido que es rico en agua, que como ustedes saben, tiene mayor densidad, y un líquido 2 que tiene menor densidad. ¿Ok? En el líquido 1 existe butanol y agua. En mayor proporción está el agua. En el líquido 2 predomina el butanol, pero también tiene un pequeño contenido de agua. ¿De acuerdo? Aquí también podemos usar la regla inversa de la palanca para calcular en qué proporción está en el sistema el líquido 1 y el líquido 2. ¿De acuerdo? Es decir, para el líquido 2, la proporción va a estar dada por este segmento, y el líquido 1 estará presente en esta proporción. ¿De acuerdo? En ese caso tendríamos una proporción ya no B en L, sino L2 en L1. Por ejemplo, si le ponemos los puntos, le ponemos punto C, este punto B y este punto A. Esta regla inversa de la palanca nos diría que el primer segmento que vamos a usar es el CAA. Y el segundo segmento es el CAB. ¿De acuerdo? Para conocer cuál es la proporción entre estos dos líquidos. Conforme nos acercamos a este domo, el líquido 2 va a ir aumentando. ¿Ok? Va a ser predominantemente una sola fase. Bien, vean que aquí lo que tenemos son puntos que representan cuando se empieza a observar en el sistema una segunda fase. Estos puntos son observaciones experimentales que nos definen dónde comienza la aparición de una segunda fase. ¿Ok? No es una aparición dramática, sino que esta aparición puede ser o es que el sistema, de pasar a ser transparente, pasa a ser turbio. ¿Ok? Empieza una turbidez incipiente, y es allí donde aparece esa turbidez donde marcamos estos puntos. ¿Ok? A cada una de estas temperaturas es un experimento, es un frasco distinto al cual a distintas temperaturas empezó esa turbidez. Y con esas observaciones trazamos ese domo, que es el domo de solubilidad. ¿De acuerdo? Aquí en el ápice del domo tenemos un punto crítico. ¿Ok? Es el punto donde termina la zona de dos fases.
¿ok? El punto máximo donde se abandona la zona de 2 fases. Profe, una pregunta. Sí. ¿Dónde, por ejemplo, si tenemos ahí como el mol de butanol, Ujú. dónde estaría como mm, el del agua? Es que como que no me queda muy claro. Ah, ok. Bien, en esta clase de diagramas, aquí solo podemos seguir uno de los componentes, ¿no? En este caso el butanol. Pero al ser un diagrama binario, la fracción mol del agua inicia en 1, aquí hay 0.9 de agua, ok, aquí hay 0.5 de agua, ok, aquí hay 0.1 de agua, ok, van corriendo inversamente, ¿de acuerdo? Al ser un diagrama binario, si conocemos la fracción mol de uno de ellos dos, la otra queda determinada. Así, automáticamente, si nosotros vemos que hay 0.1 de butanol, en automático sabemos que hay 0.9 de agua. O al revés, si aquí estamos en una mezcla que preparamos en 0.9 de butanol, de inmediato sabemos que hay 0.1 de agua. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien, vean entonces que este material, vean, está muy pegado al cero los puntos de enturbiamiento, ¿ok? Cada uno de estos puntos se llama punto de enturbiamiento. Al estar tan pegado a la parte izquierda, donde casi no tenemos butanol, quiere decir que un sistema con una mínima cantidad de butanol puede pasar a las dos fases, ¿ok? Esta franja es muy pequeña y se va ensanchando, o sea, podemos crear sistemas solubles con un poco de más butanol conforme aumentamos la temperatura, ¿cierto? Pero hasta llegar a este punto que intersecta el punto crítico. Después de este tenemos solamente líquido, una fase líquida, ¿ok? Un líquido. Y vean del otro lado, desde el butanol puede disolver al agua, ¿ok? En proporciones hasta más o menos 0.5. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una sola fase donde el butanol está disolviendo al agua. Y vean que es a casi cualquier temperatura. Es en fracciones bajas del butanol donde el agua no es capaz de solubilizar este material. Y se forman dos fases. Bien, ahora vamos a cambiar el soluto. Tenemos un butanol, 4 carbonos, un oxígeno. Esta parte es afín al agua, esta parte es afín a hidrocarburos. Y nos crea este comportamiento. Vean que tenemos que elevar la temperatura hasta 130 grados para garantizar que en todas proporciones haya una sola fase líquida. A temperaturas menores de 120 va a haber una gran porción con dos fases. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora otro soluto en contacto con agua. Vamos a cambiarlo. Bien, ahora tenemos un ácido isobutírico. ¿Ok? Vean que cambiamos, tenemos igual 4 carbonos, pero ahora tenemos una porción con 2 oxígenos, es decir, este material es más afín al agua. ¿Cómo se refleja eso? En el diagrama de fases. Vean que aquí tenemos, ahora está en fracción masa, pero es lo mismo, ¿no? Puede ser fracción mol, fracción masa, fracción volumen. Vean, aquí empieza en 0, es decir, de este lado izquierdo tenemos solamente agua, lo que nos representan aquí amablemente con sistemas acuosos, ¿no? Esto no tiene nada de ácido isobutírico, los
tubos azules no tienen ácido isobutírico. ¿De acuerdo? Y del lado derecho no tenemos nada de agua, lo que nos representan aquí con estos tubos verdes. Estos tubos verdes solamente tienen ácido isobutírico. Así que dentro del diagrama lo que estamos haciendo es crear esta serie de viales, esta serie de frascos en estas proporciones y a estas temperaturas. De igual forma tenemos una serie de frascos en los cuales observamos dos fases declaradas dentro de la zona de dos fases. Todos estos frasquitos, al calentarlos en esta proporción, van a tener dos fases. Por ejemplo, vamos a seguir este frasquito que preparamos con 0.6 de ácido isobutírico, con lo que tenemos 0.4 de agua. 0.4 de agua. Ok, vamos a calentarlo. Iniciamos y vemos que tiene dos fases. Una fase inferior muy pequeña y una fase superior en mayor proporción. ¿Ok? Esas proporciones nos las da la regla inversa de la palanca. ¿Ok? Es decir, los segmentos hacia la izquierda y derecha hasta tocar el domo de solubilidad. Para este primer sistema que estamos viendo, nos va a dar las proporciones. Por ejemplo, si le llamamos A de ácido a la fase superior y W de agua a la fase inferior, si queremos conocer las proporciones de la fase ácida y de la fase acuosa, tenemos que definir los segmentos, ¿ok? En este primer punto, que podemos llamar B, estamos en una mezcla C, y del otro lado tenemos una composición A. ¿Ok? Entonces es inversa, así que para la parte ácida, el segmento CAA entre el segmento que representa al agua es el segmento CAB. ¿Ok? Vean que ese segmento es más pequeño, el segmento CAB es más pequeño, y lo que vemos en el diagrama es que es la fase más pequeña, la fase W, que está representada en la regla de la palanca como el segmento que va de C a B. La fase más grande o en mayor proporción es la fase superior, la que tiene como letra A y que es rica en ácido. Vean que el segmento lo está dando el tramo A a C, este tramo. Bien, la fracción masa que tiene este primer frasquito lo determinamos yéndonos al lado izquierdo, es decir, la composición de la fase W está dada por el toque con el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, ese frasquito tiene más o menos 0.15 de ácido y 0.85 de agua. ¿Ok? Esta parte de abajo. Y la parte superior, que ocupa casi todo el sistema, va a tener esta composición. Más o menos 0.75 de ácido y 0.25 de agua. ¿De acuerdo? Vean que entonces que todos estos frascos tienen distintas composiciones y distintas proporciones dependiendo de dónde estén en el domo de solubilidad. Por ejemplo, este frasco, una fase superior, una fase inferior, y vean que estamos casi en una proporción 50-50, es decir, la fase ácida está en 50% y la fase acuosa en 50%. ¿En qué composición tiene este frasquito?
Bien, nos vamos al lado derecho. Y vemos que está arriba de 0.6, la fase superior, la fase ácida. Con lo que la fase inferior, la fase acuosa, tiene una proporción de ácido de más o menos 0.2 o 0.80 de agua. ¿De acuerdo? Y ven que aquí también tenemos un punto crítico donde tenemos una misma composición. ¿Ok? Este frasquito que está muy cerca o en el punto crítico tiene la misma composición tanto en el líquido inferior como en el líquido superior. Y después, por ejemplo, si partíamos de este líquido con 0.6 de ácido, se separa en esta proporción a 5 grados Celsius, en esta otra proporción a 12 grados Celsius, y cuando arribamos a una temperatura de 25 grados, abandona la zona de dos fases, y aquí en este frasco tenemos solamente una fase. ¿De acuerdo? Y vean dónde está el punto crítico ahora. En el caso del butanol, un compuesto menos afín al agua, el punto crítico estaba en 130 grados Celsius aproximadamente. Al cambiar el soluto y poner un soluto más afín al agua, como es el ácido, que tiene dos oxígenos y puede crear puentes de hidrógeno con el agua, la zona de dos fases es mucho más pequeña. ¿De acuerdo? Vamos a comparar esos dos. Voy a hacer un experimento nada más. No es exactamente correcto porque este está en masa y el anterior en fracción mol, pero por lo menos si encimamos los dos diagramas, vean dónde está el punto crítico para el ácido en 25 grados Celsius y dónde está el punto crítico para el butanol en 130 grados Celsius. Es decir, para el ácido, toda esta región por encima de 25 grados Celsius es una sola fase, mientras que tenemos que elevar hasta 130 grados para que todo sea una sola fase, o tener sistemas muy ricos en butanol. ¿Okay? Bien, para terminar vamos a ver cómo se ve ese paso al punto crítico o a los distintos zonas de transición. Vean aquí en este diagrama, temperatura composición, en cada uno de estos puntos se observa el abandono de la zona de una sola fase. En este experimento proponen que los viales o los frasquitos les hagamos pasar un láser que fuera del crítico, es decir, por ejemplo, en esta línea, en esta flecha, por ejemplo, en este punto que estoy marcando, por encima del punto crítico, lo que vemos es solo una fase y el láser es muy nítido, ¿de acuerdo? No hay nada que le esté estorbando. Es decir, las moléculas están totalmente solubilizadas. Pero aquí, vean, estamos partiendo hacia abajo, es decir, se está enfriando, lo estamos dejando enfriar, con lo que vamos a ingresar a las vecindades del punto crítico. Vean que hay un instante donde comienza a verse esta opalescencia. ¿Ok? Esto es evidencia que aparece o hay una fase incipiente, hay una segunda fase incipiente y el láser comienza a difundirse, es decir, está chocando con moléculas. Las moléculas ya no están solubilizadas, ¿ok? Con lo que el láser comienza a chocar contra ellas. Y en el punto crítico, definitivamente aparece una lechosidad, una fase, una turbidez blanca, pasamos de azul a blanco, con lo que el láser ya comienza a chocar con muchas partículas cada vez más grandes, es decir, hay más estorbo, se está formando
una segunda fase cada vez más grande. Y eso en el láser implica que está chocando y por eso se está difundiendo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Y